Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico de Street. Pues bien, de momento estamos viendo la sesión de cómo en Europa estamos viendo tímidas subidas, mientras que en Estados Unidos está repuntando los índices con bastante fuerza. ¿Por qué? Porque ha salido a las 2:30 de la tarde ese dato del IPP, el índice de precios al producto, en Estados Unidos, y se ha situado en una zona mejor de lo esperada, es decir, los precios parece que están en una zona inferior a la prevista, y eso es positivo porque parece que la inflación ya estaría totalmente controlada, o por lo menos sigue en esa senda de control de los precios que llevamos viendo durante los últimos meses. Pero cuidado, porque es probable que con el paso del tiempo, si seguimos viendo que se empiezan a deteriorar datos económicos como la tasa de desempleo, estos datos de la inflación que antes, cuando se reducían, era positivo, puede empezar a ser negativo. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en una fase recesiva de la economía, los precios tienden a descender de forma anticipada al ver la recesión. Es decir, cuidado, porque antes parecía una cosa y ahora puede parecer totalmente lo contrario, pero normalmente cuando hay una recesión los precios caen con bastante fuerza. Por lo tanto, cuidado, no empiece el mercado a hacer esa doble lectura, porque entonces empezarían a tomar mal estos datos tanto del IPP como del IPC como del PC que solemos ver en Estados Unidos. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Grifols, que de nuevo vuelve a caer con bastante fuerza. Lo decíamos en el último análisis técnico. Es la típica acción que se mueve en un movimiento lateral o se mantiene en una tendencia, ya sea alcista o bajista, más o menos tímida, pero la situación suele cambiar cuando sale alguna noticia de ella. Pues bien, hoy ha sucedido. Sale una noticia negativa de la cotización de Grifols y ha caído con bastante fuerza. Así que vamos a ver dónde nos encontramos ahora mismo. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Indra. Hace bastante tiempo que no analizamos, tenía una clara tendencia alcista y vamos a ver si con las caídas que hemos visto en las últimas semanas está poniendo en riesgo esa tendencia alcista. Y la tercera de las acciones que vamos a ver es Almiral, que también habíamos visto una subida bastante importante y ahora con la corrección nos encontramos en una zona totalmente clave para saber si vamos a poder mantenernos al alza. Así que venga, vamos con los tres análisis de hoy. Bien, pues como siempre vamos a analizar las tres acciones desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción tenéis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita. Vamos a comenzar con la cotización de Grifols. Fijaros que decíamos la última vez que la analizamos, la semana pasada decíamos que no había que descartar un toquecito a la media de 70 sesiones de nuevo si todo se mantenía estable para dar continuidad al movimiento lateral. Pero que si seguíamos notando que la media de 70 actúa como resistencia, podríamos caer ¿hasta dónde? Hasta la siguiente zona objetivo que tenemos marcado por aquí con la flecha en la zona de los 8,07. Pues bien, hasta esa zona se ha ido en la sesión de hoy. El mínimo que ha marcado, fijaros, en la sesión de hoy ha sido 8,11, es decir, muy cerquita de esa zona. ¿Cuál era el problema? Pues que ya estábamos viendo que la media 70 actúa como resistencia, la media 70 parecía que está impulsando, que quizá está presionando a la baja la cotización, el soporte estaba muy cerquita y en el momento que ha entrado una noticia negativa, pues ha caído con bastante fuerza. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues bueno, una zona muy importante de soporte, los 8,07. Es probable, o hay una posibilidad, un escenario en el que en la zona actual quizás se frene la corrección. Si seguimos viendo en las siguientes sesiones que no perfora esa zona, tontean la zona de los 8,05, los 8 euros aproximadamente, no lo perfora, es probable que cuando se pase esas noticias negativas volvamos a repuntar de nuevo. ¿Hasta dónde? Pues bueno, yo creo que nos va a tocar ir a buscar la media de 70 sesiones. Ahora está a los 9,09, pero como la caída ha sido tan fuerte, según vayan pasando las sesiones, la pendiente de la media de 70 va a empezar a ser bastante más negativa y a lo mejor nos encontramos con ella en la zona alrededor de 8,70, 8,80 aproximadamente. Muchas veces cuando vemos este tipo de velas tan bajistas, luego en las siguientes sesiones se suele mover la cotización dentro de la vela que hagan el día de hoy. Fijaros como aquí pasó exactamente lo mismo. Cayó con mucha fuerza y luego vimos durante varias sesiones mover la cotización sobre esa vela. Cuando vemos la ruptura o de la parte alta o de la parte baja es cuando marca ese movimiento claro. Aquí fijaros cómo rompió por la parte alta el comienzo de esa vela, la zona de 8,77, y es cuando repuntó con bastante fuerza. Ahora, pues es lo que deberíamos vigilar, esa zona de los 8,70, que es donde estaría la apertura en la sesión de hoy. Por la parte baja, como decíamos, los 8,11, por eso lo recalcamos, porque es una zona bastante importante, ya que si empezamos a ver que sigue perforando los mínimos
de hoy, dentro de la sesión, no el de cierre, sino los mínimos de la sesión, todo apuntaría a que podríamos seguir corrigiendo. ¿Hasta dónde? Pues esto ya empezaría a coger peor pinta, porque la siguiente zona clara de soporte estaría en la zona de los 6.45 o 6.40 aproximadamente, donde tendríamos los mínimos que veíamos en marzo, pero lo peor de todo sería que podríamos acabar dando continuidad a la larguísima tendencia bajista que llevamos viendo desde el año 2020. Llevamos más de 4 años cayendo de forma continuada en la cotización de Grifols. Fijaros como por aquí parecía que se iba a dar la vuelta, pero nada de nada, volvimos a caer de nuevo con bastante fuerza. Después de esas noticias también que salieron tan negativas a principios de año. Por lo tanto, pues bueno, quizás la última bala, podríamos decir, para mantener el movimiento lateral que llevamos viendo desde el mes de marzo sería la zona de los 8,07, porque a partir de ahí es probable, o quizás los inversores van a pensar que ya no se va a recuperar, lo van a ver igual que lo estamos viendo ahora, que puede continuar la tendencia bajista y puede empezar a haber sueltadas importantes. Así que bueno, no pinta demasiado bien lo que estamos viendo ahora mismo. Fijaros cómo en el gráfico semanal también habíamos visto ese toquecito, la media 70, que había actuado como resistencia en toda la caída, menos en la subida que vimos a final del pasado año, antes de ver la caída tan fuerte. Y normalmente cuando va tocando esa media 70 va buscando nuevos mínimos decrecientes. Como decíamos, siguiente 6,32 y al siguiente nos tendríamos que ir a buscarlo en la zona de los 4,38. Donde tendríamos la siguiente zona de soporte más importante en el gráfico. Podría cuadrar perfectamente esa zona quizás con un suelo muy importante, que quizás podría marcar el suelo de toda la caída. Y la caída sería muy fuerte, pero fijaros que es donde comenzó la subida, en diciembre de 2011. Ahí es cuando empezó a repuntar con mucha fuerza y escapó del movimiento lateral que llevamos viendo en los últimos años. Así que bueno, es la situación que tenemos ahora mismo en Grifols. Vamos a seguir con Indra, que decíamos al principio que ya una tendencia alcista que parecía infranqueable. Fijaros, la subida había sido brutal desde octubre de 2022. Teníamos un pilar fundamental que era la media 70 y un segundo pilar que era básico para decir que la tendencia alcista se puede mantener, que era la media móvil de 200 sesiones. Fijaros cómo aquí la tocó en junio de 2023, la media 70 en numerosas ocasiones. Pues bien, en la primera caída que veíamos en junio, perforó la media 70, la intentó recuperar, pero fijaros cómo al superarla ya no consiguió marcar un nuevo máximo creciente, señal de que de debilidad. Una vez perdido una zona de soporte tan importante, si no marcamos un nuevo máximo creciente, es una señal de debilidad que nos indica que podemos seguir corrigiendo. La confirmación cuando perdió la zona de los 18,46. ¿Por qué? Porque iba a formar un nuevo mínimo decreciente y formamos la siguiente onda bajista. ¿A qué? A perder la media móvil de 200 sesiones. Ese pilar último que decíamos que teníamos en la tendencia alcista. Ahora mismo estamos en una zona de nuevo de soporte, los 16,5, fijaros. Es donde hizo techo en febrero, enero de este año. A partir de ahí, pues bueno, podríamos pensar que se va a dar la vuelta. El riesgo está ahora mismo en que no nos va a valer solo con superar la media de 200. Deberíamos recuperar de nuevo la media 70. Porque una vez que hemos perforado esa media de 200, lo que nos quiere decir es que la señal de debilidad es muy clara en el gráfico. Estamos viendo muchas acciones como están perforando zonas de soporte que son totalmente estructurales y que coinciden principalmente con esas medias móviles de 70 y de 200 sesiones. ¿Por qué digo que no sería suficiente con la media de 200? Porque podríamos volver hasta la media 70, esa zona de los 18,45 que también tenemos marcado en el gráfico, y a partir de ahí volver a corregir. Un movimiento parecido al que vemos por aquí. Y quizás confirmar aún más que estamos dentro de una nueva tendencia bajista que podría haber comenzado en junio de 2024. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo todos ahora mismo es, vale, entonces ya ponemos fin a la tendencia alcista que ya hemos visto desde 2022. Pues bueno, la de 2022 creo que como mínimo ahora mismo estaría en pausa, porque hemos perdido su soporte principal, al igual que nos pasó en 2021, en 2022 también al principio, cuando vimos un movimiento lateral bastante largo y vimos correcciones importantes. Luego se recuperó y se mantuvo con mucha fuerza al alza. Para quizás buscar la tendencia alcista principal, que podría haber comenzado en 2020, vamos a irnos al gráfico semanal. Y fijaros cómo, de momento, pues bueno, ni hemos perdido la media móvil de 70 sesiones, aunque sí que es verdad que parece que esa estructura de máximos y mínimos crecientes en el gráfico la hemos roto. Y también, fijaros, la divergencia, vamos a colocarla bien, que se nos ha movido con los dividendos, la divergencia que teníamos entre la cotización y el RSI, que nos podría anticipar el final de toda la tendencia alcista, pues esa ruptura de la zona de los 17,90 nos lo podría estar confirmando. Fijaros cómo
en febrero y marzo de 2023 tenemos una divergencia también, pero dijimos, vale, no ha perforado esta zona de soporte. Es una divergencia que puede dar lugar a movimiento lateral. El problema de ahora es que se ha confirmado esa divergencia semanal, por lo tanto la tendencia alcista a largo plazo podría estar seriamente en riesgo. Lo positivo, que fijaros que el RSI en la última subida estuvo muy alto, estuvo en la zona de los 80,12. Es decir, eso que nos indica que todavía podemos empezar a ver un rebote importante, ¿vale? Es decir, a lo mejor el rebote llega un poquito más arriba porque hemos visto una fuerza muy alta. Cuando el RSI, el último pico, ha estado muy alto, normalmente la siguiente subida o el siguiente rebote, cuando llega de verdad, suele ser bastante importante. Para eso creo que los inversores se tienen que empezar a creer de verdad que ya ha acabado lo peor. No que sea lo cierto, pero se lo tienen que empezar a creer. Cuando quizás se lo crean es cuando volverá a entrar volumen con la demanda y podríamos empezar a ver subidas importantes en algunas acciones que quizás han perforado zonas de soporte que son estructurales. ¿Esto nos va a permitir seguir la tendencia alcista? Pues bueno, va a ser complicado precisamente por esa divergencia. Pero nunca hay que descartar nada. Fijaros como hemos dicho que la media de 70 estaba a los 18,70, quizás se puede encontrar un poquito por debajo, en la zona de los 17,90. Eso se quedaría un poquito corto para ver un rebote importante. Si estamos hablando de que la RSI ha estado muy alta anteriormente, por lo tanto, bueno, no hay que descartar incluso llegar hasta esa zona de los 19 euros. Yo creo que esa zona es muy importante también. Aquí tenemos un techo y aquí un soporte. Y si la supera, quizás va a romper esa tendencia de máximos y mínimos decrecientes y dejaría alguna oportunidad de mantener la tendencia alcista. Por eso es tan clave esa zona. Y en el mensual, pues no va a pintar nada bien, fijaros. Subida muy vertical y ahora la caída está siendo muy vertical de nuevo. ¿Vale? Es decir, eso no pinta nada bien. Y además decíamos que en el gráfico mensual la media móvil de 6 sesiones está actuando muy bien como soporte. De momento estamos acercándonos a mitad de mes y nos estamos alejando muchísimo de la media móvil de 6 sesiones. Está en los 17,76 y la vela que está dejando ahora mismo es muy negativa. Todo apunta a que estamos en esa zona de soporte desde la cual podría haber un rebote. Es decir, a lo mejor podría arreglar un poquito la vela que está dejando en el mes de cara a la segunda parte. Pero bueno, veremos a ver cómo va avanzando. En principio, en el más corto plazo, como decíamos, zona de soporte en la que estamos ahora mismo, desde la cual podríamos experimentar un rebote. No quiere decir que sea el rebote fuerte que estamos esperando, porque nos podríamos ir a cubrir incluso el gap que tenemos en la zona de los 16, y ahí sí que un poquito más de caída, ver la vuelta, pero es una zona desde la cual ya podemos empezar a valorar que se puede dar la vuelta. La zona actual de los 16 euros. Además, fijaros, la sobreventa, está empezando a ser bastante importante. Por lo tanto, bueno, hay que estar pendientes de ese rebote. Y vamos con la tercera de las acciones, que es Almiral. Fijaros cómo la subida fue muy buena en abril. Fijaros, fue buenísima. Y además habíamos superado una zona clave, la zona de los 9,60. Decíamos que si queremos pensar que ya habíamos visto el final de toda la caída que llevábamos viendo durante los últimos años, deberíamos superar esa zona, porque estaríamos marcando un nuevo máximo y un mínimo creciente. Aquí teníamos el primer mínimo creciente y aquí arriba el nuevo máximo creciente. Ahora, pues es clave que se mantenga sobre la media móvil de 200 sesiones, porque quizás si se mantiene sobre esa zona y sobre la zona también de los 8,65, donde hizo soporte, fijaros, la sesión del 5 de agosto, la semana pasada, cuando hubo unas caídas tan fuertes, si se mantiene sobre esa zona, podríamos de nuevo empezar un nuevo impulso al alza. ¿Para qué? Para dar continuidad a lo que podría ser una nueva tendencia alcista a largo plazo. El problema es que la ruptura ha sido muy tímida. Hemos llegado hasta la zona de los 10 euros y ha vuelto a caer. Por lo tanto, es totalmente clave ahora mostrar fortaleza una vez que ha corregido, ver que entra de nuevo la demanda y podemos formar un nuevo máximo creciente, como decimos en el gráfico. Pero de momento la corrección, aunque ha sido fuerte, podríamos decir que la sangre yo creo que no ha llegado al río. En el gráfico semanal, pues fijaros, al igual que cuando estamos en una tendencia alcista y decimos perfora la media 70, se va a extraer 200 y luego hay que vigilar si rebota hasta la 70 y la consolida como resistencia, eso sería mala señal porque será el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este caso pasa lo contrario, la media de 70, fijaros, habría podido actuar como resistencia. Ahora la ha superado, nos hemos ido hasta la de 200 y ha vuelto hasta la de 70. Y la de 70 podría estar actuando como soporte. Es clave, pero absolutamente clave, la zona actual para el medio largo plazo. Si desde esta zona vuelve a repuntar, supera la media de 200 y la zona de los 9,89, 9,90 sería muy buena señal. Y yo creo que incluso
podríamos empezar a hablar del comienzo de una nueva tendencia alcista y empezar a buscar objetivos bien arriba. ¿Vale? Pero para eso, pues bueno, tendremos que ir de nuevo, como decimos siempre, pasito a pasito. Fijaros cómo si trazamos una directriz bajista desde los máximos de 2019 hasta los máximos que teníamos en julio de 2021, esa directriz alcista pasa ahora por la zona aproximadamente de los 10 euros. Por lo tanto, si también rompiésemos la zona de los 10 euros ahora en un nuevo impulso, aparte de dar continuidad a esos máximos crecientes, rompería esa directriz bajista. ¿Vale? Es decir, sumaríamos aún más cosas positivas. Y siempre que estemos sumando detalles positivos para ver un giro de tendencia, pues muchísimo mejor. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, ahora mismo simplemente nos hemos ido en la anterior subida hasta la media de 70 y hemos vuelto a corregir. Es decir, fijaros cómo de nuevo aquí la media 70 está alrededor de los 10 euros. Si ahora viésemos un impulso y supera esa zona, otra resistencia más que estaríamos superando. Podríamos tener, como decimos, en esa zona los 10 euros y la supera con claridad, no quizás como lo ha hecho la última vez, es decir, subir por encima de esa zona un 20%, llegar hasta los 10,20, 10,30 aproximadamente, sería muy pero que muy buena señal. Perdón, he dicho un 20%, sería superarla con un 4 o un 5%, es decir, a lo mejor irnos hasta la zona de 10,50 aproximadamente, 10,60, es decir, seguir superándola con claridad al alza, sería muy pero que muy positivo. Así que bueno, esto es lo que tenemos en las tres acciones de hoy. La verdad que Grifols, que la solemos analizar bastante a menudo, pero Indra y Almiral no. Pero tanto Indra como Almiral se encuentran en zonas totalmente claves en los gráficos. Y como decíamos ayer con OHL, pues bueno, siempre hay que tener en cuenta muchas acciones. Porque, bueno, muchas siempre dentro de las que podamos abarcar. Porque no hay que obsesionarse con algunas acciones y hay que buscar oportunidades en todas ellas. Hay veces que a lo mejor parece que todo está cayendo, pero podemos encontrar incluso alguna acción que nos da alguna oportunidad importante. Si cuando vemos caídas no nos queremos poner en corto, pues habrá que buscar otra acción que a lo mejor lo vaya a hacer mejor. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Ayer os comentaba que iba a preparar un vídeo explicando por qué pienso que Warren Buffett está haciendo lo que está haciendo en los últimos meses, que es aumentando su posición en liquidez, vendiendo la mitad de su posición en Apple, en conclusión, reducir renta variable. Pues bien, ya tengo el vídeo grabado y probablemente un ratito después de publicar este vídeo, publique ese vídeo. Así que os animo a todos vosotros a que os suscribáis al canal del Economista de Cabecera, que es donde publicaré ese vídeo. Así que nada, veremos a ver cómo continúa, a ver si aguanta la subida que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos. Puede ser bastante positiva, aunque ya os adelanto que la zona en la que estamos ahora mismo en Estados Unidos podría cuadrar perfectamente con ser la resistencia desde la cual pudiésemos ver una caída importante, quizás retestear mínimos, y a la vez, si supera esa zona, quizás nos podríamos ir olvidando de retestear esos mínimos, aunque lo normal es que por lo menos viésemos una caída hasta esa zona. Pero ya lo sabéis, como no hay que anticiparse a los acontecimientos, y vemos cambios en los gráficos que nos indican que no vamos a ver lo que sería lo esperado, pues otro escenario irá ganando una mayor probabilidad, que es lo que consiste todo esto. Así que bueno, mañana nos vamos a ver de nuevo. Recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.